Hola, hola, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a ver en este video el tema de división de un segmento aplicando la razón. Lo primero que tenemos que entender es qué es la razón. Sabemos que la razón matemática no es más que la comparación de dos magnitudes. Cuando nosotros tenemos dos magnitudes y las comparamos a través de un cociente de una división, estamos obteniendo la razón de algo. En el caso de geometría analítica, cuando tenemos un segmento de recta, este es dividido en partes iguales, es segmentado y tenemos dos magnitudes que comparar, es cuando nosotros obtenemos la razón. Como definición en geometría analítica obtenemos que la razón, que está representada por la letra R minúscula, la razón de dos partes de un segmento de recta es igual a la razón de la diferencia de las abscisas y también es igual a la razón de la diferencia de las ordenadas, al considerar las mismas dos partes de un segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos el cálculo de la razón de estas dos magnitudes, de la magnitud morada y de la magnitud verde, si calculamos la razón basándonos en las abscisas, en el eje X, pues nosotros vamos a obtener exactamente lo mismo que si calculamos la razón basándonos en las ordenadas, o sea, en los datos que tenemos en la variable y. Veamos cómo funciona. Tenemos que para calcular la razón existe una fórmula y acá tenemos una pequeña gráfica. En esta gráfica tenemos un punto inicial que denominamos P1 y tiene coordenadas x1, y1. Tenemos un punto final que se llama P2 que tiene coordenadas x2, y2. A estos dos puntos se les conocen como los puntos extremos, o el punto inicial y el punto final. Y P es un punto cualquiera que divide a este segmento de recta en partes iguales. Puede ser que se haya dividido en 3 partes iguales, en 4 partes iguales. Este es un punto cualquiera que va a tener coordenadas x, y. Cuando nosotros queremos obtener la razón de este determinado punto, vamos a obtener en este caso la razón de este punto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. La razón de P es igual a x menos 1 entre x2 menos x. ¿Qué representa esto? Si nos podemos dar cuenta, no es más que el incremento en x de ambas magnitudes. En la parte de arriba estamos considerando la magnitud que hay del punto inicial al punto que nosotros estamos deseando calcular y consideramos el x2 menos x1, ¿no? Que en este caso x2 sabemos que es el dato que se encuentra a la derecha y x1 es el dato que se encuentra a la izquierda, porque debemos ir siempre de izquierda a derecha como lo hemos visto en videos anteriores. Es por eso que ponemos x menos x1 y esto se divide entre x2 menos x. ¿Por qué? Porque estamos calculando el incremento también que hay en la magnitud que se genera entre el punto P y el punto P2. Que en este caso, como ya bien dijimos, tenemos que ir de izquierda a derecha. X se convierte en x1 y x2, pues obviamente en x2 en este caso, ¿no? Entonces hacemos x2 menos x. Y esta es la fórmula que nosotros obtenemos para poder calcular la razón de un determinado punto. Ahora, esto es si la calculamos basándonos en el eje X o en las abscisas. Ahora, si lo hacemos basado en la ordenada, es prácticamente lo mismo, solo que lo hacemos con Y. Obtenemos la razón o el incremento en Y de entre la primera magnitud y eso lo dividimos entre el incremento en Y de la segunda magnitud. Si nos podemos dar cuenta, las fórmulas son idénticas, lo único que cambia es la variable que generamos. En la definición decía que el resultado que obtengamos de la razón de P basados en las abscisas debe ser exactamente igual a la razón que nosotros obtengamos al hacer el cálculo con las ordenadas. Muy bien, veamos un ejemplo ahora. Tenemos este segmento de recta, el segmento AF, que está dividido en 5 partes iguales y ya tiene sus puntos intermedios.
tenemos el punto B con coordenadas 7,7, el punto C con coordenadas 11,10, el punto D con coordenadas 15,13 y el punto intermedio E con coordenadas 19,16. Nos van a pedir que con base en esta figura calculemos la razón del punto B, que el punto B tiene coordenadas 7,7. ¿A quién debemos considerar? Principalmente debemos considerar a tres factores. El primero de ellos es el punto A, que lo vamos a considerar nuestro punto inicial, que tiene coordenadas 3,4. Debemos considerar también al punto al cual le queremos calcular la razón, que en este caso me están pidiendo que sea el punto B, que pues obviamente tiene coordenadas 7,7. Y en una tercera instancia debemos considerar al punto F, que es el punto final, el punto extremo final, que tiene coordenadas 23,19. Teniendo estos tres datos, nosotros vamos a poder calcular la razón del punto B. Muy bien. ¿Cómo la calcularíamos? Vamos a calcular la razón del punto B. En este caso, estamos diciendo que va a ser la razón del segmento AB entre el segmento BF. Y pues vamos a necesitar el valor de XB, el valor de XA, el valor de XF y el valor de XB. Si nos damos cuenta, a la X que teníamos en la fórmula original, ahorita le estamos poniendo XB porque es al punto al cual está correspondiendo. Una vez que tenemos esta fórmula, lo único que debemos hacer es sustituir los valores, quedándonos de la siguiente manera: 7 menos 3 entre 23 menos 7. Ejecutamos las operaciones. 7 menos 3 es 4 y 23 menos 7 es 16. Podemos decir entonces que la razón es 4/16. Sin embargo, esta fracción se debe simplificar, porque se puede simplificar todavía. Entonces la razón de este punto B es igual a 1/4. Es muy importante que siempre tratemos de expresar la razón en modo de fracciones. Más adelante les explico el por qué. Muy bien, aquí ya calculamos la razón, ya sabemos que es 1/4, pero en la definición nos decía que la razón que obtenemos con respecto a las abscisas debe ser exactamente igual a la razón que nosotros obtenemos con respecto a las ordenadas. Así es que vamos a hacer el cálculo de la razón con respecto a las ordenadas. Entonces tenemos que la fórmula sería YB menos YA. Esto lo vamos a dividir entre YF menos YB. Tenemos que sustituir los datos nuevamente. Estos datos los obtuvimos en los tres puntos que sacamos en la diapositiva anterior. Sacamos entonces que es 7 menos 4 y 19 menos 7. 7 es el valor de YB. Ese, si se dan cuenta, se repite en ambas partes, tal cual lo hace aquí. 4 es el valor de YA y 19 es el valor de YF. Muy bien, aquí pues ya no queda más que ejecutar la operación. 7 menos 4 nos da 3 y 19 menos 7 nos da 12. Entonces ya tenemos la fracción que dice que es 3/12. Sin embargo, esta fracción se puede simplificar aún más. Le sacamos tercia y obtenemos que la razón es igual a 1/4. Podemos darnos cuenta que el resultado que nosotros obtenemos es exactamente el mismo. Entonces sí cumple y podríamos decir entonces que el resultado que nosotros tenemos es correcto. Si en algún determinado momento nos llegan a dar resultados diferentes, algo estamos haciendo mal y tendríamos que verificar nuestro procedimiento. Muy bien, se ve difícil, no, realmente está bastante sencillo. Está fácil. Te voy a pedir que resuelvas lo siguiente. Obviamente tienes que pausar el video, tratar de resolver lo que te voy a pedir y en la siguiente diapositiva yo te explico. Una vez que ya tengas tu resultado, ponle play nuevamente para que te pueda explicar cómo hacer el cálculo de la razón. Muy bien, te pido calcular la razón del punto con respecto a lo que teníamos: el punto C, que tiene coordenadas 11,10, el punto D, que tiene coordenadas 15,13 y el punto E, que tiene coordenadas 19,16. Date 5 minutos, pausa el video y contesta. Muy bien, vamos a ver cómo se resolvía este asunto. Tenemos por acá nuestra gráfica que contiene a los puntos que nosotros le queríamos calcular la razón.
Ahora te voy a enseñar un método que es aún más fácil para calcular la razón de un determinado punto. Como sabemos que este segmento está dividido en partes iguales, ojo, y esto aplica únicamente si conocemos en cuántos segmentos está dividido, si conocemos las coordenadas de los puntos que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo agarro y pongo la parte de la división y cuento cuántos segmentos iguales hay del punto inicial al punto que quiero calcular, vamos a ver el ejemplo de que ya habíamos resuelto, el B. Si yo cuento cuántos segmentos iguales hay del punto inicial al punto que quiero calcular, me doy cuenta que hay uno. Este lo pongo aquí en el numerador. Y en la parte de abajo voy a poner la cantidad de segmentos iguales que hayan del punto que yo quiero calcular al punto final. Vemos que hay 1, 2, 3, 4. Entonces pongo el 4 aquí. Y llegamos al mismo resultado. Si te das cuenta, eso es un método aún más sencillo que nos sirve para calcular la razón de un punto. Ahora bien, vamos a calcular la razón de C. Déjenme borrar esta parte para que lo podamos volver a poner acá. Vamos a calcular la razón de C. Hacemos lo mismo. ¿Cuántas partes iguales o cuántos segmentos iguales hay del punto A al punto que queremos calcular? Contamos 1 y hay 2. Lo ponemos aquí. Ponemos el 2 en el numerador. Ahora, para la parte de abajo, para el denominador, vamos a contar cuántas partes iguales hay del punto que estamos calculando al punto final. Y contamos que hay 1, 2, 3 partes iguales. Ponemos el número 3 en la parte de abajo. Y la razón del punto C, entonces sería igual a 2 tercios. Como ven, el método está bastante sencillo, ¿no? Ahora, siguiendo ese mismo método, podemos darnos cuenta que si queremos calcular la razón del punto D, tenemos 1, 2, 3 espacios iguales, 3 segmentos iguales del punto inicial al punto a calcular, y tenemos 2 espacios iguales de este mismo punto al punto final. Por lo tanto, la razón del punto D es exactamente igual a 3 medios. Muy bien. Ahora, si queremos calcular la razón del punto E, pues hacemos lo mismo. Sabemos que hay 1, 2, 3, 4 segmentos iguales del punto inicial al punto al que deseamos calcular y solo hay uno al punto final. Entonces la razón es igual a 4 entre 1 y como es un entero en este caso podemos expresarla como 4. Ahora te puedes percatar también que si vemos la fracción y sumamos numerador y denominador, siempre nos va a dar 5, que es la cantidad de segmentos iguales que hay de segmentos iguales que hay en esta división de segmentos, ¿no? 4 más 1 nos da 5, 3 más 2 nos dan 5, 2 más 3 nos dan 5 y 1 más 4 nos dan 5. ¿Por qué necesitaba que vieras la fórmula? Porque a través de la fórmula también vamos a ver los siguientes casos. Es necesario conocerla para poder aplicar matemáticamente varias soluciones. Ok, vamos a darle la vuelta para ver estas soluciones, ¿no? Dice, un segmento de recta tiene estos dos puntos extremos. Tiene el punto A con coordenadas 2,1 y tiene el punto D con coordenadas 17,10. Me dicen, encuentra las coordenadas del punto C que forma parte de los dos puntos que dividen este segmento en 3 partes iguales. Desde aquí ya me están diciendo que este segmento está dividido en 3 partes iguales, por lo tanto hay 2 puntos intermedios. Si el punto inicial es el A y el punto final es el D, los puntos intermedios deben ser B y C. Vamos a poner aquí a B y vamos a poner aquí a C. Muy bien. Si yo hago una grafiquita, vamos a hacerla aquí de manera muy rápida. Acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto D. Tenemos 2 puntos intermedios, dijimos, que es el punto C. Acá ponemos a B y acá ponemos a C. Si queremos tener la razón, es muy fácil, ya vimos el método anterior. ¿Cuántos segmentos iguales hay del punto inicial al punto que deseamos calcular? Pues vemos que hay 2.
y cuántos segmentos iguales hay del punto que nosotros estamos calculando al punto final, podemos darnos cuenta que hay 1, entonces es 2 entre 1. La razón del punto C va a ser exactamente igual a 2. Muy bien. Esto necesitaba explicárselo porque obviamente necesitamos la razón del punto C para poder obtener lo que nos están pidiendo o solicitando. Si se dan cuenta, en esta situación están considerando que nosotros ya sabemos calcular la razón sin ningún problema. Entonces me piden encontrar las coordenadas del punto C, que forma parte de los dos puntos que dividen el segmento en partes iguales. Ahora conozco la razón, conozco A y conozco a D. ¿Qué debo hacer? Pues de la fórmula que yo tenía originalmente, debo despejar a la razón. Lo único que hago, debo despejar a X. ¿Se acuerdan que teníamos que era X menos X1 entre X2 menos X? Bueno, eso era igual a la razón. Nosotros hacemos el despeje. Si nosotros hacemos el despeje, nos queda esta fórmula para X. X es igual a X1 más la razón por X2. Esto entre 1 más la razón. Esto es el resultado y nos lleva a encontrar, la abscisa del punto que deseamos encontrar. Y para Y queda de la siguiente manera. Y es igual a Y1 más la razón por Y2 entre 1 más la razón. Aquí nos podemos dar cuenta prácticamente que ya tengo las dos fórmulas que me van a servir para poder encontrar tanto la abscisa como la ordenada del punto C que me están solicitando. ¿Cómo va a funcionar? Muy bien, pues tenemos nuestro punto inicial que es 2,1, nuestro punto final que es 17,10 y pues obviamente conocemos la razón que en este caso es igual a 2. Ponemos acá de colores, por ejemplo X1 pertenece al punto A, X2 pertenece al punto D y la razón pues tiene un determinado valor, ¿no? Entonces vamos a sustituir los valores. X1 pues es el valor en X del punto 1 que es el punto A, va a tener un valor de 2, lo ponemos ahí. La razón estipulamos hace un momento que tiene un valor de 2 y X2 que es el valor en X del punto 2 es 17. Sustituimos los valores nada más. Y esto lo vamos a dividir entre 1 más la razón. La razón pues tiene un valor de 2. Entonces nos queda 1 más 2. Ya estando aquí, lo único que tenemos que hacer es desarrollar. Sabemos que tenemos que resolver primero esta multiplicación. Entonces, 2 por 17 nos da 34. Entonces, X es igual a 2 más 34. Y esto lo vamos a dividir entre 3. ¿Por qué 3? Porque 1 más 2, pues obviamente nos da 3. Muy bien. Aquí, pues ya nada más tenemos que ejecutar esta suma. 2 más 34 nos da 36. Y esto lo vamos a dividir entre 3. Y 36 entre 3 nos da 12. Entonces, el valor de la abscisa del punto C es exactamente igual a 12. Ahora, tenemos que encontrar el valor de la ordenada. La ordenada, pues se obtiene con la siguiente fórmula. Y es igual a Y1 más la razón por Y2 entre 1 más la razón. Y1 sabemos que va a ser el valor de Y del punto 1, que en este caso es el punto A. Tiene un valor de 1. La razón sabemos que es igual a 2. Y Y2 es el valor en Y del punto 2, que en este caso va a ser 10. Sustituimos los valores y nos queda de la siguiente manera. Y1 tiene el valor de 1, la razón 2 y Y2 es igual a 10. Hacemos las operaciones, perdón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ejecutar esta multiplicación. 2 por 10 nos da 20 y nos queda que Y es igual a 1 más 20, esto dividido entre 3. 1 más 20 pues sabemos que es 21, entonces nos queda que Y es igual a 21 entre 3. Y 21 entre 3 pues sabemos que es 7. Entonces el valor de Y es igual a 7, o sea que el valor de la ordenada del punto C es exactamente igual a 7. Y entonces ya podemos decir que el punto C tiene coordenadas 12,7. Muy bien, pues ya encontramos lo que nos pidieron. Ahora lo que vamos a hacer es plasmarlo en una gráfica. Pues aquí en una gráfica primero tenemos que hacer obviamente nuestro plano cartesiano, ubicar el punto A y el punto D, trazar un segmento entre ellos.
y lo que nos pedían era encontrar las coordenadas del punto C, y pues las coordenadas son 12,7. ¿Cuándo hacemos este procedimiento? Bueno, cuando no queremos calcular el punto B, o en el dado caso de que fuera una segmentación más grande, que hubieran 7 segmentos anteriores, para no ir haciendo las sumas uno por uno, podemos ocupar esta fórmula y sin ningún problema nosotros llegamos al resultado. Si se dan cuenta, el procedimiento no está nada complicado. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más. Acá me dicen que los puntos extremos de un segmento son el punto A 8,2 y el punto H menos 5,7. Me piden encontrar las coordenadas del punto P que divide a este segmento de recta en la razón de 3/4. Aquí ya no me están diciendo si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto punto. Me están diciendo que él tiene una razón de 3/4. Me piden encontrarlo y entonces realizar la gráfica correspondiente. Muy importante. En este caso, como nos están diciendo que la segmentación va de A a H, vamos a tomar a A como X1 y a H como X2. Y obviamente de la misma manera, A va a tener en el valor de Y a Y1 y H en el valor de Y a Y2. Para que podamos encontrar exactamente la posición de la razón de 3/4. Muy bien. Tenemos los puntos que debemos considerar, el punto A con coordenadas 8,2 y el punto B con coordenadas menos 5,7. Y la razón, pues es de 3/4. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra fórmula, vamos a sustituir los valores. X1, dijimos que tiene un valor de 8, lo sustituimos. La razón, sabemos que tiene un valor de 3/4. Y X2 tiene un valor de menos 5. También lo ponemos. Y en la parte de abajo va 1 más la razón, que en este caso la razón pues ya dijimos que es igual a 3/4. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es la multiplicación, entonces multiplicamos y nos queda de la siguiente manera: 3 por 5 nos da 15, 4 por 1 nos da 4, entonces nos queda 15/4, pero como es negativo y este es positivo, más por menos nos da menos, entonces nos queda 8 menos 15/4. Esto lo vamos a dividir obviamente entre 7/4. ¿Por qué 7/4? Porque 1 más 3/4 es igual a 7/4. ¿Cómo podemos hacer esta suma de manera muy rápida? El entero lo convirtamos a cuartos. Un entero tiene 4/4. Cuando son cuartos, ambos, la suma es directa. 4 más 3 nos da 7. Entonces por eso tenemos los 7/4. Muy bien. Aquí pues tenemos que ejecutar esta resta que se encuentra en la parte de arriba. Y nos queda de la siguiente manera: X es igual a 17/4. Esto dividido entre 7/4. Si simplificamos esta operación, nos queda que es igual a 17/7. Y ojo, desde aquí ya podemos tener un primer resultado. Podemos decir que el valor de X es exactamente igual a 17/7. Ahora, si queremos obtener una parte decimal, nos vamos a dar cuenta que es una parte decimal muy grande, es periódico, se va por muchos números como tal. Entonces el valor de X aproximadamente es igual a 2.43. Muy bien, ahora vamos a obtener el valor de Y. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ir sustituyendo los datos. Y1 tiene el valor de 2, la razón tiene el valor de 3/4 y Y2 tiene el valor de 7. En la parte de abajo pues es 1 más 3/4, es 1 más la razón, ¿no? Entonces vamos a ejecutar primero esta multiplicación. 7 por 3, 21, nos quedan 21/4. Entonces nos queda 2 más 21/4 dividido entre 7/4. Muy bien, ahora vamos a ejecutar la suma. 2 enteros más 21/4 es exactamente igual a 29/4. 29/4 lo tenemos que dividir entre 7/4. Si simplificamos esta operación, nos queda que es igual a 116/28. Desde aquí también ya podemos decir que este es nuestro resultado correcto. Ahora, si lo queremos expresar en decimal, nos queda que Y es exactamente igual a 4.14. Y pues aquí ya podemos decir entonces que el punto P
tiene coordenadas 2.43, 4.14. Ojo, y muy importante, a mí me gustaría hacerte esta aclaración. Si vas a graficar en tu libreta, pues obviamente lo primero que tendrías que hacer es localizar al punto A, al punto B, trazar tu segmento de recta y pues ya una vez que esté trazado tu segmento de recta, localizar este punto. Se te hace mucho más fácil hacerlo con números decimales. Ahora, si vas a utilizar un programa graficador como lo es GeoGebra, te recomiendo que a GeoGebra les pongas estas coordenadas. En X sería 17 séptimos y en Y sería 116/28. ¿Por qué? Porque el 2.43 ya en un programa graficador tiene un pequeño desfasamiento, porque está redondeado, porque ya no es tan exacto, entonces no nos puede llegar a dar, puede ser mínimo, pero nos va a dar un pequeño desfasamiento de ese punto. Sin embargo, GeoGebra te acepta que tú le pongas las fracciones, simplemente poniendo una diagonal o una barra en la parte que vas a poner 17 diagonal 7 y te lo reconoce como 17 séptimos. Pones la coma 116 diagonal 28 y te la reconoce como una fracción sin ningún problema. Vamos a ver la gráfica. La gráfica está hecha en GeoGebra. Si te das cuenta, tengo el punto A con coordenadas 8,2 y el punto H con coordenadas 5,7. Y la segmentación en este caso va de aquí para acá. Es por eso que utilizamos a como X1, X2. Muy bien. Ahora, GeoGebra ya me muestra los valores con decimales, pero GeoGebra me muestra la mayor cantidad de decimales posible. Sin embargo, como te comento, yo a GeoGebra sí les puse los datos de una forma fraccionaria, ¿no? Para que me diera lo más exacto posible este punto. ¿Cómo la ven? ¿Verdad que está bastante sencillo? Quizás sea un poco tedioso en la parte de la elaboración. Sin embargo, está bastante sencillo. Bueno, aquí finalizamos este video. Nos queda un video más de este tema, que son los dos casos especiales. Están bastante sencillos. No se preocupen, en el siguiente video vamos a explicarlo. Si tienes alguna duda me la puedes hacer aquí en los comentarios. Si eres mi alumno me puedes contactar por los medios que ya hemos estipulado, obviamente en los horarios estipulados. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video.